Aquí en Perú como 20 minutos afuera. Pero bueno, nos da mucho gusto al Museo de la Mujer y a la Federación Mexicana de Universitarias, de la cual yo soy vicepresidenta internacional, y pues por mi conducto les mando a decir de parte de todas las compañeras que estamos muy contentas de tener esta posibilidad de esta conferencia magna que nos va a impartir el maestro Edgardo Calvillo. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes por su compañía. Y bueno, creo que para todos va a ser interesante escucharlo. El maestro Edgardo Calvillo es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Vasco de Quiroga, licenciado de Historia en la Facultad de Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, titulado con la tesis El Ejército Republicano del Centro en la Guerra de la Intervención Francesa 1862-1867, obteniendo mención honorífica en el examen. Se ha desempeñado en diversos medios de comunicación de su estado, ha fungido además como director de comunicación social del Ayuntamiento de Apitzio y recientemente fue regidor del mismo ayuntamiento. Pues le damos la bienvenida al maestro Edgardo Calvillo y pues ya no se hable más, rápidamente queremos escuchar esa maravillosa conferencia. Gracias. Muchas gracias, realmente para mí es un honor. Agradezco mucho a la doctora Patricia Galeana que me hizo el honor de invitarme, también a la licenciada Erika González y bueno, a Glenda Hexer, que viene representando a la Federación Mexicana de Universitarias. Como he comentado, es la vicepresidenta. Realmente es un honor estar con usted y con todos ustedes. Comentarles, efectivamente yo hice una maestría en Historia de México con el tema del Ejército Republicano del Centro en la Guerra de la Intervención Francesa del 62 al 67, y en el primer capítulo de mi tesis hablo sobre la estructura del Ejército Republicano. En el segundo tema hablo sobre la composición social. Hago una investigación para ver quiénes componían las filas del Ejército Republicano, si eran indígenas, si eran campesinos, si eran hacendados, si eran comerciantes. Pero platicando con mi asesor, el doctor Moisés Guzmán Pérez, pues se nos hacía realmente una injusticia no contemplar a las mujeres, y fue por ello que a través de la investigación fui encontrando datos muy interesantes sobre las mujeres que participaron en la Guerra de la Intervención Francesa. Primeramente, la conferencia la voy a dar en dos partes. Una más pequeña, voy a dar unos datos de la Guerra de la Intervención Francesa, de los antecedentes, y posteriormente vamos a puntualizar los casos de algunas mujeres que participaron durante la guerra. Realmente fueron miles de mujeres que ayudaron a consolidar el triunfo de la República, pero bueno, hay poca investigación al respecto, y lo que yo me encontré fueron algunas mujeres que combatieron allá por el estado de Michoacán y también por el estado de Puebla, mujeres muy interesantes que a continuación vamos a hablar sobre ellas. Bueno, empezamos. El país, después de la independencia de México, se había encontrado en una confrontación ideológico-política que lo conllevó a grandes disputas internas por establecer una república federal, una república centralista, una lucha interna para ver qué ideología iba a gobernarnos, si iba a ser una ideología liberal, una ideología conservadora. Del lado de los conservadores tenemos personajes muy interesantes como don Lucas Alamán, como Miguel Miramón, como Zuloaga, entre otras. Del lado de los mexicanos tenemos a liberales, muy interesantes, a don Melchor Campo, por ejemplo, Ponciano Arriaga, Miguel Lerdo de Tejada, José María Iglesias y por supuesto don Benito Juárez. Esta gran confrontación, desgraciadamente,
fue muy dolorosa en la primera mitad del siglo XIX para nuestro territorio mexicano. Sumado a estas luchas internas, sufrimos 3 invasiones por países extranjeros. Primeramente los españoles luchando para tratar de reconquistar lo que era su territorio. Posteriormente una segunda invasión con los franceses, lo que también se le denomina la Guerra de los Pasteles, y tal vez la más dolorosa, la invasión norteamericana. Muchas muertes, mucha sangre, muchas revueltas, muchas disputas que le costó mucho al país mexicano. Pero llegamos a la mitad del siglo XIX, a la década de los 50, y un grupo de liberales se levantan en armas en la Revolución de Ayutla, logran derrotar a Santana y toman el poder. Entre ellos, repito, está Ponciano Arriaga, Melchor Ocampo, Lerdo de Tejada, José María Iglesias, Benito Juárez, por supuesto, que buscaban establecer una constitución en 1857 totalmente de corte liberal, con una separación de la Iglesia y del Estado, con una libertad de expresión, una tolerancia de cultos religiosos, la desamortización de bienes. Y esto en la actualidad parece muy normal, pero en el contexto histórico los conservadores pusieron el grito en el cielo, y no solamente eso, tomaron las armas para dar inicio a otra guerra más, la guerra de reforma o la guerra de 3 años. Ya en el 1860 los liberales ganan esa guerra, pero el país queda en pésimas condiciones económicas, a tal punto que el gobierno de don Benito Juárez tuvo que suspender una deuda externa, dejó de pagarle a los franceses, a los ingleses y a los españoles. Estos países inconformes deciden reunirse en la Convención de Londres en octubre del 61 y acuerdan hacer una intervención militar a nuestro país. Llegan a finales de diciembre del 61, los primeros días de enero de 1862, y tienen un acercamiento diplomático con el gobierno de Benito Juárez a través de los Tratados de la Soledad, donde el gobierno mexicano fue representado por Manuel Doblado, y esa alianza tripartita, por así llamarlo, fue representado por el español Juan Prim. Con los ingleses y con los españoles lograron ponerse de acuerdo. El gobierno mexicano se comprometió a restablecer el pago de la deuda externa. Esa misma proposición se le hicieron a Francia, pero ellos ya tenían otro proyecto para el imperio de Napoleón III. De esta forma, Francia le declara la guerra a México, y don Benito Juárez se ve en un enfrentamiento militar con Napoleón III, que quería imponer a Maximiliano de Habsburgo, archiduque de austriaco, para establecer un imperio mexicano. Y bueno, ahora vengo de Puebla. En la mañana tuve el honor de dar una conferencia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y viví un ambiente muy festivo, realmente mucha celebración, a 150 años de celebrar esta batalla del 5 de mayo. Y yo les pregunto, ¿han escuchado hablar de Ignacio Zaragoza? ¿Han escuchado hablar de don Vicente Riva Palacio? ¿Han escuchado hablar de José María Arteaga y del gran Porfirio Díaz, de Felipe Berrozábal, de Nicolás de Régules? Yo creo que todos, o la mayoría, hemos oído hablar de estos grandes personajes. Ahora les pregunto, ¿han oído hablar de Soledad Solórzano, de Petra Hinojosa, de Altagracia P. de Morales, de Antonia Padilla, de Ignacia Riechi y Guadalupe Martínez La Chinaca? Yo creo que muy poco. A la señora sí ha oído hablar de Guadalupe Martínez La Chinaca. Y bueno, fueron miles de mujeres que ayudaron a sostener esa resistencia republicana,
pero son muy pocas las estudiadas. Yo durante mi investigación fui conociendo algunas muy interesantes a través de diferentes archivos. Recuerdo el Archivo General de la Nación, recuerdo el libro de Historia de la Guerra y la Intervención Michoacana, con don Eduardo Ruiz, secretario particular del Centro de Palacio, que menciona muchas féminas. Y así poco a poco fui juntando muchas mujeres muy interesantes, y eso me permitió fortalecer mi tesis de maestría. Pero, ¿qué hicieron las mujeres durante la guerra de la intervención francesa? Pues hicieron muchísimo, desde servicios médicos, creación de hospitales, curaban a los enfermos, incluso se encontraban en medio de las batallas auxiliando a los republicanos. Tuvieron funciones militares también, fueron espías, se encontraron detrás de las trincheras. Cuando las circunstancias se los permitían, iban y quitaban los fusiles a los franceses o a los mexicanos imperialistas después del combate. También hicieron labores cuestiones espirituales después de las batallas. Cuando las circunstancias lo permitían, ellas eran las que enterraban a los muertos, las que los sepultaban, las que rezaban, les mandaban, les ponían flores en sus tumbas, y realmente era un homenaje, era un honor que le hacían a nombre de la patria para reconocer a estos guerrilleros mexicanos. Asimismo lograron fortalecer las economías de guerra. Momentos de un combate fue muy difícil establecerse con víveres, y ellas cuando llegaban a los pueblos conquistados ayudaban a saquear las casas para acumular víveres, preparaban las comidas, y claro, durante las batallas o durante los lugares se exponían a torturas y a ser violadas por los suavos, que eran soldados argelinos que los franceses habían tomado prisioneros en Argelia antes de venir a la guerra aquí en México. Y bueno, vamos a empezar en un orden un poco cronológico, a propósito de la celebración de mañana, del 5 de mayo. Mientras don Ignacio Zaragoza, Felipe Berriozábal, Miguel Negrete, Porfirio Díaz, a través de sus consejos de guerra, lograban hacer el plan táctico para defender la ciudad de Puebla, donde ordenaban las fortificaciones, las trincheras, las barricadas, etc. Las mujeres se ofrecieron para hacer vendas. Mujeres entregaron las sábanas de sus hogares con sus manteles y empezaron a confeccionar vendas, improvisar para curar a los heridos. Entre ellos se encuentran los nombres de doña Guadalupe Prieto, doña Mariana Falcón de Arrioja, doña Asunción Falcón de Garay y doña Rosario Rivera de Cerón. Asimismo, ya en septiembre de 1862, ya después de la batalla del 5 de mayo, aquí en la Ciudad de México está una mujer de nombre Altagracia P. de Morales. Le pidió un permiso al gobierno republicano. Había dos gobiernos, el gobierno republicano y el gobierno imperialista, uno mandado por Benito Juárez, gobernado, el otro por Maximiliano de Habsburgo, y le pide un permiso para establecer un hospital y brindar los primeros auxilios a los soldados republicanos el 20 de septiembre de 1862 para auxiliar a los liberales. Asimismo, hacían colectas con diferentes vecinos, amigos, comerciantes, hacendados, etcétera, para poder mantener en pie esos lugares de servicios médicos. Realmente fueron muchas ayudas, muchos servicios que le brindaban las mujeres republicanas a la patria, pero un caso muy interesante, y no porque sea mi paisana de Michoacán, sino realmente porque le reconozco mucho
su participación durante la guerra de la intervención francesa fue doña Soledad Solórzano. Para ubicar un poquito la genealogía, Soledad Solórzano fue tía abuela de Amalia Solórzano, esposa del general Lázaro Cárdenas. Fue tía abuela de Amalia Solórzano. Y en ese tiempo, ni más ni menos, fue esposa del general Nicolás de Régules, que ya al fin de la guerra fue general en jefe del Ejército Republicano del Centro. La guerra no se decidía a favor de ningún bando. Los republicanos, gracias a los guerrilleros, mantenían la resistencia, y en 1865 llega una legión belga a fortalecer el ejército imperialista. ¿Por qué los belgas? Porque hay que recordar que la emperatriz Carlota era hija del rey Leopoldo III, y Leopoldo III, para ayudar a su yerno, manda una legión de 1000 belgas, y unos 400, 500 llegan a Michoacán y se ven en una batalla con don Nicolás de Régules en la ciudad de Tacámbaro el 11 de abril de 1865. A ella, según para protegerla un poquito, la manda a Tacámbaro, y ahí en Tacámbaro llegan los belgas, y ¿qué creen? La toman prisionera como rehén de guerra. Llega Nicolás de Régules con todos sus hombres republicanos y le mandan decir que rinda las armas, o de lo contrario van a fusilar a su mujer y a sus hijos, 2 niños. Nicolás de Régules llama mucho la atención porque era un español que había llegado en la década de los 50 o los 40, no recuerdo bien, de pensamiento liberal y el combate para el gobierno de Benito Juárez. Don Nicolás de Régules, obviamente un poco desesperado, angustiado, le dice a sus soldados: primero la patria, tomemos Tacámbaro. Primero fue un enfrentamiento en la plaza, después los belgas se acuartelan en la iglesia principal ahí en la ciudad de Tacámbaro, y ahí se encuentra Soledad Solórzano. Durante la batalla logran rescatarla, y al final del combate los personajes belgas europeos que toman prisionero a esta gran mujer, Soledad Solórzano, pasan inmediatamente por las armas para fusilarlos. Los demás prisioneros belgas, que fueron 296 si no mal recuerdo, son recluidos en las prisiones de Huetamo, Michoacán, y después en Cirándaro, y ya en el mes de diciembre fueron canjeados en la población de Acucio, hoy Acucio del Canje, y logran salvarles todas esas vidas. Esa es la historia de doña Soledad Solórzano. Después de este combate, Pedro Hinojosa, una mujer un poco adinerada, de las más acomodadas ahí en la ciudad de Tacámbaro, auxilia a los belgas heridos, y Antonia Padilla, de una comunidad de Tacámbaro que se llama La Joya, hace lo propio, auxiliando a los republicanos. Hay otro personaje muy interesante que se llama Ignacia Riechi, que es un apodo en honor a una heroína de la guerra de la independencia que estuvo en el sitio de Cuautla con Morelos, y ya en la guerra de la intervención francesa le denominan la Barragana. Ignacia Riechi, la Barragana, en honor a esta mujer que estuvo con Morelos. Presuntamente estuvo enamorada del guerrillero don Nicolás Romero, y por las circunstancias de la guerra primero sirvió mucho a la patria, ni más ni menos era emisario del general en jefe del Ejército Republicano del Centro, José María Arteaga, y ella, a lo mejor angustiada por la situación que estaba viviendo, no era fácil. Por ejemplo, Zitácuaro la incendiaron 2 veces, hubo miles de muertos, termina suicidándose. Hay otro caso que menciona don Eduardo Ruiz en su libro Historia de la Guerra y la Intervención Michoacana. Eduardo Ruiz era secretario particular de don Vicente Riva Palacio, y comenta de una situación de una señorita anónima en la ciudad de Zitácuaro. Va un militar imperialista mexicano para pedir un vaso de agua, la señorita le entrega el vaso de agua,
se toma el vaso el militar imperialista mexicano, y cuando se lo regresa estrella el vaso contra el piso. El imperialista le reclama que no había necesidad de haberlo roto porque no tenía una enfermedad contagiosa, y la mujer, la señorita republicana, le respondió que hubiera preferido que tuviera lepra o la más asquerosa plaga para tratarlo con dulzura y cariño. Pero usted, le dijo, pertenece a esos seres abyectos y degradados que han rendido vilmente su patria al extranjero tan solo para alimentar ruinas y mezquinas pasiones. Ese es otro caso anónimo de una señorita de Zitácuaro. Y ahora vamos a pasar a mencionar el caso de una gran mujer, Guadalupe Martínez, la Chinaca, una mujer de armas tomar, que tuvo una gran participación con el Ejército Republicano del Centro, que estuvo bajo las órdenes del coronel Rafael Garnica, y su región de combate fue principalmente en Ario de Rosales, Tareta, Turicato y La Huacana, muy cerca de Tacámbaro. Y bueno, se hizo tan famosa y tan popular que le llegaron a dar muchas composiciones. Ella es de Ario de Rosales, y una composición entre tantas que le hicieron fue la siguiente: con su escolta de rancheros, 10 fornidos guerrilleros, y en su cuaco retozón, que la rienda mala placa, Guadalupe la Chinaca va a buscar a Pantaleón. Ella cura a los heridos y los vende en los combates, con los rojos paliacates que la pólvora impregnó. Se dirige al campamento donde reina el movimiento, y hay mitote y hay licor, porque ayer fue bueno el día, pues cayó en la serranía un convoy del invasor. Canciones muy muy bonitas. Mañana voy a tener el honor de dar una conferencia en el Castillo de Chapultepec a las 12 horas, y después de mi participación va a haber una cantante que va a interpretar varias canciones de guerra que se cantaban durante las marchas, antes o después de las batallas. Ojalá que interprete esa canción muy muy bonita. También durante las marchas los hombres cantaban otras melodías. La siguiente sí es un poco rara, nada más copié un fragmento que dice: la mujer es un ángel del cielo, destinada a infundarnos valor, elevando a los hombres valientes con caricias y besos de amor. Se daban tiempo también para ser un poco románticos, estos chinacos muy terribles, pero que también tenían su corazoncito. Y bueno, don Vicente Riva Palacio fue un personaje muy reconocido en el siglo XIX, nieto de don Vicente Guerrero, y él fue general en jefe del Ejército Republicano del Centro, fue gobernador de Michoacán, fue poeta, fue historiador y también fue periodista. Y en sus periódicos se dio tiempo de publicar algunas composiciones, y en la siguiente hace una ironía, una burla contra las mujeres imperialistas que se entregaban a los franceses, o que vivían ilusionadas por tener pues, un acercamiento amoroso, por así llamarlo. Y bueno, se lo voy a leer, esta ironía que va en contra de las mujeres imperialistas, ya en la recta final de la guerra, y dice así: se van los güeros, se va Bazaine, ya ves que chasco, ya ves merced, tiempo prendido en aprender, bonjour madame, bonjour monsieur. Tú que pensabas que por tu pie que te alababa monsieur Pamphlet, sargento cabo del 33, tú que pensabas, pobre merced, un casamiento con el francés, aunque ya cuentas 66, y eres del tiempo en el que Mahomet era de moda y era el tupé, cosa elegante, cosa de ver, y que llegando señor Forey fue un general que comandó todas las fuerzas francesas, desenterraste todo tu tren, que fuiste al baile de corsé con tu peineta de oro y carey, abandonando a San Andrés y al Santo Niño y San Javier, y tus novenas y todo aquel santo ejercicio, pobre merced. ¿Qué te ha quedado? Vamos a ver. ¿Qué esperas triste? Te dejan pues con tu peinado a la Rachel, la dentadura para comer que te ha vendido señor Crombé,
más te valiera perder la fe y recobrando tu antiguo ser. Dar con tus puertas a tu francés, vuelve a tus rezos, vuelve a tu té, vuelve a tus sopas, pobre merced. Deja las modas, deja el corsé y las pomadas, y como ayer, viste a tus santos como el maurel. Que de tus galas puedas tener las cucarachas que el sol francés sacó a la plaza, ven a caer, lo que haces, pobre merced, se van los güeros, se va a pasar. Es una composición sumamente burlona, irónica, que decía contra estas mujeres imperialistas que se habían ilusionado con un casamiento con el francés, aunque ya cuenta 66. Quise también hablar un poquito de la emperatriz de México, doña Carlota, también para hablar de una mujer imperialista muy brevemente. La emperatriz Carlota era hija del rey Leopoldo de Bélgica, Leopoldo III, y de la reina Luisa María de Orleans, esposa de Maximiliano de Habsburgo. Y cuando las tropas francesas habían ya decidido retirarse, Maximiliano parece ser que quería abdicar, y Carlota lo convenció para que no hiciera tal acción y siguiera con la lucha para imponer su imperio mexicano. Asimismo, Carlota, ya en la desesperación, a finales del 66 decide partir a Europa para pedirle apoyo al Papa, pero también para tratar de reclamarle a Napoleón III, que había violado los tratados de Miramar, que decían que para 1867 todavía debían tener más o menos como 20,000 soldados franceses para el servicio del imperio de Maximiliano de Habsburgo. Pero bueno, allá en Europa se presentaron varios acontecimientos, una guerra entre Austria y Prusia, que en cualquier momento pudo comprometer a Napoleón III, que efectivamente después sí tuvo una participación, y Napoleón III lo que quería pues era tener a sus hombres cerca por cualquier eventualidad militar que se presentara. Asimismo, el Parlamento francés estaba ya muy enojado por esta intromisión bélica, por la gran número de pérdidas de vidas y también por el sacrificio económico que estaba significando para los franceses. Y asimismo, la guerra de secesión en los Estados Unidos en la época de Abraham Lincoln había terminado, y al parecer, gracias a una gran labor diplomática de Matías Romero en los Estados Unidos, en cualquier momento puede intervenir en los Estados Unidos a favor del gobierno de Benito Juárez, ya que ellos preferían tener como vecinos a un gobierno republicano, igual que los norteamericanos republicanos, que tener un gobierno imperialista. Y bueno, esa es a grosso modo la historia de la emperatriz Carlota. Y también don Vicente Riva Palacio tuvo la oportunidad para mofarse, burlarse un poco de esta emperatriz Carlota ya en la recta final de la guerra, y le compone una canción que se titula Adiós Mamá Carlota. Al parecer fue en la ciudad de Huetamo, Michoacán, cuando se da cuenta de la noticia de que había partido ya Carlota acá a Europa. Le dice a su secretario particular, Eduardo Ruiz, toma pluma y hoja y apunta los siguientes versos que te voy a dar. Realmente fue una forma muy espontánea, muy natural de este grande don Vicente Riva Palacio, y la composición que le hace es la siguiente. Le dice: alegre el marinero con voz pausada canta, y el ancla ya levanta con extraño rumor. La nave va en los mares botando cual pelota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. De la remota playa te mira con tristeza la estúpida nobleza del mocho y el traidor. En lo hondo de su pecho ya sienten su derrota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Acábense en palacio tertulias, fuegos y bailes. Agítense los frailes, la chusma de las cruces
gritando se alborota: adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Murmuran sordamente los tristes chambelanes, lloran los capellanes y las damas de honor. El triste Chucho Hermosa canta con ira rota: adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Y en tanto los chinacos que ya cantan victoria, guardando tu memoria sin miedo ni rencor, dicen mientras el viento tu embarcación azota: adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Es otra composición de don Vicente Leiva Palacio, muy irónica, muy burlona, en contra de las mujeres imperialistas. Y bueno, no podía concluir esa participación sin hablar de Margarita Maza de Juárez, la inquebrantable esposa de don Benito Juárez, con un espíritu estoico muy fuerte, 20 años menor que Benito Juárez. En la década de los 50, cuando Santana logra desterrar a don Benito Juárez a Cuba y que después se traslada a Estados Unidos, en los tiempos de Santana, Margarita logró conseguirle dinero para enviárselo y poder mantener a este gran personaje de la historia de México. Y después de la victoria de la revolución de Ayutla, se vuelve a reunir con su esposo, y ante la invasión francesa, Margarita Maza de Juárez organiza reuniones y eventos para recaudar fondos para la causa republicana. Por esa situación tan peligrosa, tuvo que huir a los Estados Unidos. Primero estuvo en Nueva York, después en Washington, y allá tuvo que enterarse de la muerte de 2 de sus 3 hijos varones. Y además, angustiada por el peligro de don Benito Juárez, tuvo que soportar todo eso. Por eso yo comenté que tenía un espíritu estoico muy fuerte. Y bueno, ella muere ya terminada la intervención francesa, muere en enero de 1871. Dicen que Juárez la vio morir, y cuando fallece, don Benito Juárez gritó fuertemente, con mucho horror, con mucho miedo y con mucha tristeza. Y fue el grito, yo creo, que a nombre de la patria sufría por esta gran pérdida de esta gran mujer. Quise poner esta pintura de Orozco, donde se ve un rostro de don Benito Juárez con mucho carácter, muy autoritario, que hace temblar a todos estos personajes religiosos, a estos curas que van cargando ya el cadáver de don Maximiliano de Habsburgo. Realmente me impactó mucho esta imagen por todo lo que representa. Y bueno, también es oportuno comentar que no todos los sacerdotes estuvieron de acuerdo con la causa imperialista. Hubo sacerdotes que apoyaron a los republicanos, pero sí la gran mayoría apoyó al imperio de Maximiliano de Habsburgo. Ya en esta estampa vemos el triunfo de don Benito Juárez, que es ovacionado por multitudes, y ahí se pueden apreciar algunas mujeres que también celebraron el triunfo de la República Mexicana. Y ya finalmente, aunque no especifica en la pintura de qué soldado se trata, puede ser un soldado de la independencia de México, puede ser un soldado de la guerra de la intervención norteamericana, de la revolución de Ayutla, pero sí se sabe que es un soldado del siglo XIX. Como comentaba al principio de la exposición, hubo muchas cruentas batallas internas contra España, contra los Estados Unidos, contra Francia, y aquí vemos ya el regreso, que es recibido por su padre, la mujer que está con el petate, puede ser su hermana, puede ser su esposa, y al fondo se ve su madre. Esa es toda mi participación y les agradezco mucho su atención, y si ustedes gustan podemos tener una conversación, una serie de preguntas y respuestas. Muchas gracias.
fueron Sí, bueno, nada más le iba a agradecer y a decir que si alguien tenía algún comentario o una pregunta, pero a ver, ya empezamos. Claro. Hay un libro que se llama Mujeres de la Guerra de Intervención, de Mujeres durante la Guerra de Intervención Francesa, de Adelina Zendejas. Yo creo que es el único libro que hay. Yo realmente durante toda la investigación no me encontré con otra publicación, pero también a través de diferentes novelas históricas como Calvario y Tabor de don Vicente Riva Palacio, la novela histórica de Eduardo Ruiz, ahorita se me fue el nombre, una novela histórica de Eduardo Ruiz, también del mismo Eduardo, de la historia de la guerra de intervención, historia de la guerra de intervención en Michoacán. Realmente Adelina Zendejas se apoya mucho en este libro y ahí toma muchas referencias, pero directamente la fuente directa es Historia de la Guerra de Intervención en Michoacán. Hay un libro de Tamayo, no recuerdo ahorita su nombre, que es una recopilación del archivo de don Benito Juárez, donde viene el caso de Altagracia P. de Morales, y así fueron en diferentes bibliografías que me fui encontrando con estas mujeres excepcionales. A mí realmente en lo personal, la mujer que más me llama la atención es Soledad Solórzano, porque leyendo la crónica de la batalla de Tacámbaro del 11 de abril, donde derrotan a los belgas, realmente es muy impactante y realmente está hasta para una película. La toman como rehén detrás de las trincheras, están a punto de fusilarla, su esposo dice primero la patria y logra rescatarla durante el combate. Nada más para que no se nos olvide parte del poema que puso de Guadalupe la Chinaca es del gran poeta nayarita Amado Nervo. Es un poema bastante largo y en ese poema, en todo el poema, expresa plenamente la situación de las mujeres a través de Guadalupe la Chinaca. Guadalupe Martínez. La Chinaca, los chinacos fueron guerrilleros que hicieron guerra a través de la guerra de guerrillas, daban un golpe y se regresaban. Fue una forma, si no para vencer al enemigo, sí para desgastarlo. Conocedores del gran espacio geográfico, grandes dominadores de sus caballos, peleaban con su lanza, con sus fusiles, con su reata, personajes sumamente interesantes. Yo creo que el arquetipo, el modelo de este tipo de personajes es don Nicolás Romero, y los chinacos se hicieron muy famosos y yo creo que por eso a ella le apodan la Chinaca, porque también fue una gran mujer combatiente. Que por eso se conoce más de ella, ¿no? Más que de Soledad Solórzano, es más conocida Guadalupe la Chinaca. Así es, de Ario de Rosales. De las juntas patrióticas de resistencia que se realizaron, no hay registro de mujeres que hayan pertenecido a Yo creo que en el libro de Tamayo, donde vienen todos los archivos de don Benito Juárez, ahí comenta mucho sobre el caso específico de su esposa, de Altagracia P. de Morales. Y yo creo, si no mal recuerdo, creo que sí vienen ahí algunos nombres de unas mujeres. Realmente a mí sí me llama mucho la atención porque a 150 años, precisamente el día de mañana, este año se cumplen 150 años, mañana es de la batalla de Puebla, encontramos grandes personajes de la guerra de independencia, Gertrudis Bocanegra, la corregidora Leona Vicar, muchas más, así mismo en la época de la Revolución. Pero sí es una inquietud de por qué no han trabajado mucho las mujeres durante la guerra de intervención francesa. Es muy poca la investigación que se realiza. Yo durante toda la investigación que hice, yo creo que llegué a leer solamente libros, aparte de los archivos y los periódicos, unos 70, 80 libros, y solamente me encontré con ese libro. Anduve en muchas bibliotecas, ahí en Morelia, aquí en la Ciudad de México, en Puebla, y no me encontré más libros
Ojalá que hubiera investigadores que se interesaran. Yo simplemente no era el fin de mi tesis, no era el objetivo en la estructura del Ejército Republicano del Centro, pero no quise omitirlas, quise dar una pequeña contribución a la historiografía mexicana de la época de la Guerra de Intervención, pero ojalá que queda pendiente, ¿no?, esta línea de investigación, y ojalá que hubiera investigadores que hicieran tal trabajo. ¿Qué hay de lo de Carlota cuando aquí quedó encerrada antes de partir a Europa, porque ella se quedaba a ver con un general a escondidas de Maximiliano? Esa es otra historia, ¿verdad? Pero ¿por qué ella enloqueció? ¿Qué sabes sobre eso? Puros rumores. ¿Falsos o sí? No sé, a mí me tocó leer noticias del Imperio de Fernando del Paso, Maximiliano y Carlota de Conti, de César Egon Conti, algo así, Corte Conti. Me tocó leer muchos libros simplemente para los antecedentes y contextualizar. El objetivo de mi tesis era un estudio del Ejército Republicano del Centro. Sí hay muchos rumores, pero nada comprobado, que tenía que ver, al parecer, con un jardinero. También la relacionan con Aquiles Bazaine, también lo llegué a leer, pero incluso también hablan de una posible homosexualidad de Maximiliano de Habsburgo, pero son simplemente rumores que a mí no me constan, y sí sería muy aventurado declararlo, ¿no?, como una verdad histórica. Gracias. Disculpe, doctor, ¿será acaso que no se ha reivindicado el nombre de las mujeres que participaron en este movimiento? Concretamente en la ciudad de Puebla, durante la época de la colonia, fue donde más se construyeron la mayor cantidad de conventos. Entonces, pues las mujeres estaban muchas recluidas, y las que participaron en los movimientos de guerra obviamente pues pertenecían a una clase social, ¿no? Las campesinas propiamente. Y entonces, como pues de todos los tiempos el poder ha estado en manos del varón, difícilmente se le va a dar el reconocimiento al trabajo femenino, concretamente en este territorio del estado de Puebla, ¿no? A eso me refiero con este dato de los conventos. ¿Cree usted que sea por esa razón? Muy posiblemente. Recuerdo, ahorita se me va el nombre del autor de esta imagen, y sí, efectivamente, a mediados del siglo XIX, en la década de los 50, de los 60, prácticamente todo el siglo XIX, la mujer jugó un papel un poco sumiso, donde prevaleció mucho el machismo, y esta imagen lo refiere. Vemos a la madre muy sumisa, muy fría, arrinconada, poca expresiva ante el regreso de su hijo. Igual la mujer que está haciendo ahí las tortillas, al parecer, simplemente está atenta a esta escena del regreso de su posible hermano o esposo, y quien sí manifiesta una expresión totalmente emocional es el padre. Por ahí le extiende el brazo, el hijo se dirige directamente a él, y esta pintura evoca lo que está comentando. Realmente la mujer sí tuvo un papel un poco sumiso, y yo creo que por eso es de reconocérsele a don Eduardo Ruiz, que sí cita a muchas mujeres durante su libro Historia de la Guerra de Intervención en Michoacán. Hace referencias donde las refiere muy bonitas, muy llamativas, muy patrióticas, y donde realmente le da un lugar privilegiado a la mujer durante esta guerra de intervención en Michoacán. Yo creo que sí, usted solita se respondió, y ahorita traté de hacer una reflexión en voz alta, y yo creo que sí tiene que ver por el papel de la mujer que está jugando en esos momentos. Pero bueno, eso fue en esa época, ya hace 150 años. Yo creo que ya es momento de hacer investigación de la mujer republicana. Gracias. Sí, sí.
a manera de reflexión para reivindicar la participación de las mujeres en esta etapa de la historia de México. Yo quisiera hacer una propuesta de que se incluyeran aquí en el Museo esos nombres con una breve semblanza para que la vieran se conozca. Ah, qué bien, claro que sí, la vamos a Solicitarle a la doctora Galeana, que se la va a llegar con mucho gusto, yo creo que le va a encantar y la va a completar. Que las demos a conocer y liberarlas del anonimato. Claro, muchísimas gracias. Que además el tema de la plática de hoy, yo creo que es muy importante para captar la asistencia también, ¿no? Porque realmente, como usted decía, se conocen muchos nombres de los que participaron como héroes dentro de la batalla en el movimiento, pero no de las mujeres. Fíjese, ahora en la mañana que estuve en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el Congreso, me tocó leer el programa. Había sobre el mito de los Acapuáxtlas, había sobre los conventos, había sobre la celebración de la batalla del 5 de mayo en Nueva York. Había muchos temas, pero ninguno haciendo referencia a las mujeres durante la guerra de la intervención francesa o bueno, ya la batalla de Puebla. Yo no lo hice, yo traía otro tema, el cáncer de prisioneros, porque pues, esa conferencia la habían reservado para este lugar, pero sí, realmente yo no sé, no entiendo por qué no han hecho investigación. Información la hay en los archivos, la hay en los libros, incluso en los periódicos. Yo creo que sí se puede hacer un aporte historiográfico y para investigadoras que se decidan hacerlo. Sí, porque es muy importante, por ejemplo, en la guerra de independencia de México, hay muchísimas mujeres que participaron y de las cuales conocemos sus nombres, ¿verdad? Entonces, no hay un periodo aproximado de 50 años, un poquito más, y entonces como que las mujeres lucharon en 1810, pero en 1862, ¿dónde estaban? O sea, ¿qué hubo en ese lapso? Debió haber habido algo que impidió que las mujeres participaran o fueran notables en su participación. No sé. Ahora otro tema, ahorita que hizo ese recorrido en ese periodo de tiempo, me vino luego a la mente qué pasó en la guerra de la intervención norteamericana. También había mujeres, realmente yo ahí sí desconozco, no lo sé, no fue mi tema de investigación. Mi tema fue la guerra de intervención francesa, pero seguramente que las hubo, yo creo que sí. Sí, interesante. Hay que estudiar más. Bueno, del estudio que hizo usted, ¿puede tener alguna conclusión sobre las mujeres cotidianas, las mujeres ordinarias, las mujeres del pueblo? ¿Qué pasó con ellas? Porque haciendo un poco referencia al comentario anterior, durante la intervención norteamericana hay varias crónicas que señalan que cuando entran el ejército norteamericano a la Ciudad de México, muchas mujeres están muy indignadas, les avientan piedras, les escupen. ¿Tiene alguna, de lo que leyó, de lo que escudriñó, encontró alguna referencia sobre esas mujeres del pueblo, de esas mujeres cotidianas? ¿Cuál fue la respuesta ante la intervención francesa? Y sobre todo porque de alguna manera Guadalupe Martínez es así como que representa esa facción del pueblo, la gente común. Ella sobresalió porque, bueno, fue compañero de andanzas de un importante guerrillero, pero de las demás, ¿qué pasó? ¿Qué encontró usted? ¿Hay referencia a eso? Sí, por ejemplo, comento el caso de la señorita anónima de Zitácuaro. Ellas eran generalas, eran cabas, eran coronelas, de acuerdo a la relación sentimental que guardaron con los varones, ¿no? Ellas llamaban generales, coronelas. Y bueno, yo la conclusión a la que puedo llegar ahorita en estos momentos es que la participación de la mujer republicana fue determinante durante la resistencia republicana, ya que gracias a todas estas mujeres se pudieron curar a los heridos, incluso en las marchas ayudaban a sus compañeros cargando los fusiles, cargando las mochilas de guerra,
siempre estuvieron al pendiente. Cuando llegaban a un pueblo, se apoderaban de los hombres del ganado, ya fueran ovejas, ya fuera bovinos, lo que tuvieran, gallinas, pollos, etcétera, y ellas eran las que hacían la comida para todos estos militares republicanos. Yo creo que el papel de la mujer sí fue trascendental, sí le dio un soporte a esta lucha. A veces me gusta más llamarle resistencia republicana. Si bien es cierto que se le ganó al ejército francés en la batalla del 5 de mayo, también es cierto que después de esta batalla simplemente resistieron, y hasta cuando los franceses se retiraron fue cuando la balanza se empezó a inclinar a favor de los republicanos. Y durante esta resistencia, yo no sé si hubiera sido posible sin el apoyo de estas mujeres republicanas, pero también hay que comentar que también hubo mujeres que simpatizaban mucho con Maximiliano de Habsburgo, vivían en un espejismo, ilusionadas mucho por ver a otro tipo de hombres, austriacos, belgas, franceses. Se habla mucho del ejército francés, pero yo creo que está mal empleado, porque también hubo suavos que eran de Argelia, también hubo franceses, también hubo belgas, también hubo austriacos y mexicanos. Realmente era un ejército multinacional, multiétnico, multicultural. Y también yo creo que por el sentido religioso que este proyecto de Maximiliano de Habsburgo, aunque era un poco liberal, se acercaba más a los intereses conservadores. Es por eso que también hubo mucha simpatía. Y en Morelia, en la ciudad de Puebla, se sabe, entre otras ciudades, del recorrido que hizo Maximiliano de Habsburgo, las mujeres fueron las primeras que lo recibían, aventándole flores vivas, al famoso Maximiliano vestido de charro, ¿no? Sí, eso es muy brevemente poco de la vida cotidiana de las mujeres durante esta guerra. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, claro. Con respecto a estas mujeres, una vez instalada y establecida la República, se les dio reconocimiento como parte del ejército, como aconteció durante la Revolución Mexicana, que después de la gesta hubo reconocimiento a ellas y hubo reconocimiento de los grados que recibieron. ¿Hubo esa misma situación ahí? ¿O no ha escudriñado los archivos de la defensa? Sí, hice mucha investigación en el archivo de la Sedena, pero no posterior, ya está el sitio de Querétaro, ya. Terminé un poco cansado y dije, ya está aquí, vamos a cerrar la investigación. Pero bueno, dando yo un seguimiento al ejército republicano del centro para ver cómo quedó conformado finalmente ya en Querétaro. De Morelia partieron a Querétaro para sitiar a Maximiliano. Ya haciendo una investigación, me encontré en la estructura del ejército republicano del centro final puros nombres de varones. Y yo creo que más bien estos personajes, como Guadalupe Martínez, como Soledad Solórzano, como Ignacia Riechila Barragana, yo creo que tuvieron, a lo mejor no recibieron una medalla, pero tuvieron un mayor reconocimiento que se quedó en la memoria de los mexicanos y se quedó en la opinión pública a través de estas composiciones. Para mí es mucho más digno y más significativo tener este tipo de reconocimientos, que el pueblo lo reconociera. Obviamente no se podía guardar todas estas mujeres en la mentalidad que estaba prevaleciendo en ese momento, pero sí, yo creo que a través de estas composiciones sí quedaron en la mentalidad de esta época. Tengo una pregunta. Maestro, hablaba usted de la tortura como castigo cuando atrapaban a estas mujeres. ¿A qué tipo de tortura eran sometidas y si esta difería de la que les aplicaban a los varones? Yo, por ejemplo, encontré que hubo muchas mujeres violadas por los suavos, por los argelinos, por africanos.
También veían a una mujer sospechosa y la torturaban, la golpeaban para sacarle información de estrictamente en situaciones militares, información que podía servir para fortalecer su táctica o su estrategia o su logística de guerra. Y realmente no tengo mucho conocimiento en ese sentido, pero sí la golpeaban. Pero a los varones yo creo que sí fue un poquito más radical, sobre todo a partir de la ley del 3 de octubre de 1865, con la cual se fusilan a diferentes militares de alta jerarquía, entre ellos a José María Arteaga en Uruapan a mediados de octubre de 1865, a través de esta ley del 3 de octubre, donde decía que se agarraban, les llamaban bandidos o revoltosos, no sé, que iban a ser pasados inmediatamente por las armas. Hubo muchos fusilamientos. No tengo conocimiento de fusilamiento de las mujeres, pero sí de tortura. Y bueno, por ejemplo, en Uruapan, cuando fusilaron a estos militares, al general en jefe del ejército republicano del centro, José María Arteaga, pues realmente el ejército republicano, todas sus filas lo sufrieron muchísimo. Imagínense ustedes que Ignacio Zaragoza hubiera sido aprendido, general en jefe del ejército del Oriente, y lo pasaran por las armas, o a don Porfirio Díaz. Sí lo hicieron con José María Arteaga, y eso caló muy hondo, y ellos pensaban que iba a haber una represalia de parte de don Vicente Riva Palacio contra los 296 belgas que estaban en las cárceles de Huetamo y de Cirándaro. Sin embargo, Vicente Riva Palacio, en vez de optar por este fusilamiento masivo, decidió negociar un canje de prisioneros que se llenó en la población de Acuitzio el 5 de diciembre de 1865, y lograron salvar muchas vidas. Esto se debe también mucho al gran interés de Carlota por salvar a sus compatriotas, y también por el gran sentido diplomático de don Vicente Riva Palacio, lo cual nos habla de un gran gesto humano de este personaje. Yo creo que los varones sí sufrieron más fusilamientos, a excepción de ese canje de prisioneros que les salvaron las vidas a estos prisioneros de guerra. ¿Sabemos algo de las mujeres del lado imperialista? Porque siempre se habla de mujeres del lado republicano, las chinacas, varias de las mujeres que tú mencionaste, pero es casi nada lo que sabemos de, bueno, a excepción de Carlota, de ahí en fuera son muy pocas, ¿no? O de la vida común de ese lado, digamos, del otro bando. Es interesante tu pregunta, porque yo no recuerdo particularizar a algunos nombres de mujeres. Sí las hay, obviamente, por ejemplo, las esposas de los prefectos que gobernaban para el imperio, sí las hay, pero también hay muchos casos, ejemplos de cómo había muchas mujeres imperialistas que simpatizaban. También en este libro de Maximiliano y Carlota de Conte Corti, ahí habla de muchas mujeres, pero más que nada era sobre las damas que acompañaban a la emperatriz Carlota. Sí las hay, sí están, pero sí sería cuestión de investigar. Ahorita no tengo algún referente, simplemente de las damas que acompañaban a Carlota. Las mencionan en masa, simplemente, pero sí las hay. Ya. ¿Y cuál era la opinión de Juárez para con las mujeres en sí del ejército? Bueno, las mujeres integrantes y que apoyaban al ejército, las mujeres en común dentro de la época de la guerra, porque igualmente sabemos un tanto de posterior a la guerra de reforma, perdón, y del imperio, pero en ese momento ¿hubo alguna posición o alguna opinión de ello? Obviamente don Benito Juárez agradeció mucho el apoyo de estas mujeres republicanas, pero realmente no tengo un documento exacto donde se les haga un reconocimiento a estas
mujeres. Comentaba el caso de Altagracia P. de Morales, que le hace una solicitud al gobierno republicano para establecer un hospital. Sí hay muchísima correspondencia publicada incluso entre Benito Juárez y Margarita Maza de Juárez, donde él está al tanto del desarrollo de la guerra, de la intervención francesa, pero un posicionamiento así como tú lo planteas no lo he encontrado, pero sí te puedo hablar de don Vicente Riva Palacio, de Eduardo Ruiz, de otros historiadores de la guerra de la intervención, que sí mencionan a muchas mujeres, y sobre todo yo sí les recomiendo la novela histórica Calvario y Tabor y la de Eduardo Ruiz. Ahorita se me fue el nombre, pero son dos grandes novelas históricas donde sí viene ejemplificado con mucha exactitud, con mucha caracterización sobre el papel de las mujeres. Afortunadamente la novela histórica nos permite desarrollar ese tipo de actividades, y realmente sí es muy interesante encontrar las funciones de las mujeres en esas novelas históricas. Y bueno, ya para terminar con mis preguntas, todos conocemos de Margarita Maza, la esposa de Juárez, ¿no? Y del papel que desempeñó como primera dama y todo lo que se habla, digamos, en los libros, hasta en los libros de texto, ¿no? Pero ¿cómo es que llegó ella a ser lo que fue, al hacer el personaje que se volvió? Y porque estamos claros que no depende de, por ser esposa de Juárez fue importante, ¿no? O sea, ¿de dónde viene? ¿Cómo es que obtiene tanta educación? ¿Cuál es su afán de tener un papel protagónico, no como un personaje más, sino como una mujer en la historia de México? Tengo entendido que don Benito Juárez conoció a Margarita Maza de Juárez en el estado de Oaxaca, cuando desempeñaba sus primeras funciones de gobierno. Margarita Maza de Juárez fue hija de una persona rica, hija adoptiva, curiosamente, no hija natural, y ahí es donde conoce don Benito Juárez a este personaje. Desde ahí establece pues una gran comunión, una gran relación, y lo acompaña, incluso lo aconseja, y es su gran compañía sentimental durante toda la carrera política de don Benito Juárez hasta el día de su muerte. Siempre estuvo como cuando fue ministro de la Corte de Justicia, cuando fue gobernador de Oaxaca, cuando fue presidente de la República. En todos los momentos estuvo al lado de don Benito Juárez, cuando se nos permitieron las circunstancias, porque, como ahorita comentaba, cuando Juárez sufrió el destierro por parte de Santana y tuvo que enviarle recursos para que Juárez pudiera mantenerse primero en Cuba y después en los Estados Unidos. Después sufre otra separación en la guerra de la intervención francesa. De por sí fue muy difícil ese recorrido que hizo don Benito Juárez por la parte norte, principalmente salvaguardando el archivo histórico de la nación. Y bueno, su mujer fue allá a los Estados Unidos, y tengo entendido que allá también estuvo protegida por el gran diplomático don Matías Romero, que estaba haciendo gestiones para comprar armamento, que estaba haciendo gestiones para que intervinieran los norteamericanos a favor de los republicanos. Y finalmente, ya cuando se termina la guerra, el presidente de los Estados Unidos le facilita un barco para que pudiera regresar a territorio mexicano. Bueno, pues quiero agradecer al maestro Caldillo, Edgardo Caldillo, por esta plática tan agradable y tan enriquecedora. Y bueno, quiero comentarles que qué bueno que surgieron estas propuestas, porque creo que es una propuesta muy interesante de darle su lugar a estas mujeres aquí en nuestro museo, por un lado. Por el otro, creo que ya las
compañeras de FEM tenemos mucho trabajo para hacer mayor investigación y a fondo de todas estas mujeres que han participado y que están prácticamente en el anonimato. Y quisiera recomendarles, nosotros tenemos, dentro de nuestro acervo, yo digo nosotros, aunque yo no participé, pero la doctora Galeana, que es la presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias y el motor principal de este museo, hizo una compilación epistolar de todas las cartas, o prácticamente todas las que se tenían, entre Benito Juárez y Margarita Maza de Juárez. Entonces yo creo que ese libro, no sé si lo pudiéramos conseguir aquí, porque sería muy interesante. Yo creo que lo tenemos aquí para consultarlo aquí. Bueno, pues se pueden venir y echarle su consulta, porque vale la pena. O sea, ahí se entera uno de veras de los sentimientos profundos de la relación de esta pareja, que no fue nada más en un plano político. Verdaderamente se entiende uno toda la concepción general, todo el contexto general de lo que estaban viviendo, desde la situación política, su situación emocional, su situación familiar. Entonces creo que vale la pena, lo tenemos aquí para consultar y pues no se lo pierdan. La pérdida de sus hijos, y que además de ahí, como en esa foto del mural que aparece con un carácter muy duro, muy insensible, en esos libros se manifiesta una gran sensibilidad y muy festivo, ¿no? En el seno familiar. Claro. De verdad, ese libro es maravilloso. Es una joya. Y realmente sí vale la pena leerlo, y sobre todo por eso, porque se da uno una idea real de los personajes de carne y hueso. Entonces sí vale la pena. Yo los invito a que participen y que nos visiten más. Este es un museo, como siempre se los hemos dicho. Vengan, sáquenle provecho, háganos propuestas. Todas las propuestas se van a tomar en consideración. Y pues bueno, muchísimas gracias, Edgardo, porque realmente fue una plática exquisita. Creo que a todos nos interesó mucho. Creo que todos estuvimos muy contentos, muy atentos, aprendiendo muchas cosas de una manera tan coloquial y tan agradable, tan amena, que pues ni se dan cuenta que está aprendiendo, ¿no? Entonces, en nombre de nuestro museo, de la Federación Mexicana, pues te queremos entregar nuestro primer libro y el libro del museo que acaba de salir. Está todavía calientito. Espero que la doctora Galeno te lo pueda autografiar próximamente. Y estos separadores de libros, que para los que los quieran adquirir, están aquí a la venta, aquí abajo. Estos de la exposición que tuvimos todavía están, ¿no? Sí, de la exposición que tenemos acá abajo, pues son, de una vez hago el comercial completo, a 2x10, y estos que tienen la cédula con diferentes cédulas de todo lo que hay en el museo, están a 3x10. Y pues esto siempre se usa y nos ayudan también, y pues traen el recordatorio que hay que regresar al museo. Muchísimas gracias. Gracias.